el querer poder, ¿verdad, hermanos? Obviamente como seres humanos se lleva la tentación del poder y obviamente los discípulos no fueron ausentes de tal cosa, obviamente ellos querían también. Y en otro pasaje bíblico, hermanos, que también ustedes lo saben, justamente con la mamá de los hermanos los Zebedeos, sabemos específicamente, hermanos, de que también ella pregunta si uno de sus hijos puede estar a la izquierda o a la derecha de su trono, ¿verdad? Pero obviamente son cosas, hermanos, que obviamente caemos en la tentación nosotros de poder llegar a buscar cosas de dominio, de poder, porque obviamente lo que la sociedad pide hoy en día. Pero el Señor Jesucristo nos va a enseñar algo totalmente diferente, hermanos, de que tenemos que ser mansos y que tenemos que ser humildes. Y que obviamente, hermanos, en vez de estar buscando esas cosas, que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia sobre todo. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos, y sé que para con ustedes se titula ¿Quién es el mayor? Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, versos del 1 al 5, dice así. Probablemente le agrego un poquito más, hermanos, después, pero vamos a ver cómo vamos con la predicación. Dice así: en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, creo que esa pregunta la hemos leído anteriormente, hermanos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Imagínate, y llamando Jesús a un niño, lo puso, ¿qué dice ahí, hermanos?, en medio de ellos, y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice la palabra del Señor. Probablemente continuamos un poquito más adelante, hermanos, en las ocasiones de caer. Pero por ahorita nos vamos a enfocar justamente en esta parte, hermanos, que justamente el Señor Jesucristo se encuentra con los discípulos en ese tiempo. Obviamente, hermanos, lo primero que hacen los discípulos es preguntarle al Señor. Y lo que quiere decir, hermanos, que obviamente podemos decir que los discípulos específicamente estaban viendo, hermanos, tener cierto interés de quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Justamente, hermanos, tal vez el poder o la tentación del poder los estaba cegando, que la primera pregunta que le hacen al Señor, se le acercaron y le dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Obviamente, hermanos, en esta pregunta conlleva mucho hacia atrás, ¿verdad? Hermanos, que obviamente como seres humanos, y en este caso los discípulos, quieren poder, quieren ser el número uno, quieren ser el mayor, quieren ser el objeto, hermanos, de ser el número uno en todos casos. Y por eso, hermanos, es de que ellos preguntan inmediatamente, ¿quién es el mayor? Porque obviamente yo quiero sobresalir. Y obviamente buscamos, hermanos, lo que se dice poder, porque sabemos que el poder trae en sí dominar en vez de entregarse o servir en este caso. Ser servido, hermanos. Y es justamente lo que vemos en la sociedad hoy en día, hermanos, que obviamente es bien difícil ver que alguna persona quiera servir en este caso. O podemos decirlo de esta forma, despojarse del egocentrismo del yo y eventualmente, hermanos, ser servidor en este caso. Usted lo puede ver, hermanos, obviamente en la sociedad afuera. Usted puede ver muchos puestos, hermanos, e incluso de autoridad, donde nos damos cuenta, hermanos, que usan muchas veces, como dicen, el lema o el mensaje que están para servir y todo. Pero eventualmente, hermanos, hay abuso de autoridad. Y todo eso tiene que ver, hermanos, más que todo, porque existimos en un mundo, hermanos, egocéntrico en este caso. Pues el pastor, ahorita que hizo las peticiones de oración, hermanos, también dijo, obviamente, hermanos, y que es muy clave también, que cuando oramos al Señor, obviamente también tenemos que tener una oración de ¿qué? De gratitud y de agradecimiento hacia Él. Sé que nos gusta pedir, ¿verdad, hermanos? Porque sabemos a quién corremos, sabemos que es un Dios vivo, que nos guarda, que nos protege, que nos guía. Y sabemos nosotros que cuando prestamos nuestras peticiones a Él, y intercedemos en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, por la vida de cada uno de nosotros y las peticiones, obviamente todo va a ser contestado conforme a la voluntad del Señor. Pero obviamente tal vez justamente se nos olvida muchas veces lo que es la gratitud y que debe ser parte de nuestro estilo de vida, porque la gratitud es parte de la adoración que tenemos que tener a nuestro Señor. Pero justamente aquí, hermanos, vemos que hay una codicia. El deseo de dominar, hermanos, porque sabemos que tener poder eventualmente causa intimidación y opresión a otras personas. Y obviamente, hermanos,
La grandeza que el Señor les va a hablar hoy en día a los discípulos y también nos va a dejar saber a nosotros, en este caso, utilizando a un niño como objeto, específicamente, hermanos, para darnos una enseñanza, es que la grandeza no está en dominar, sino que en qué, hermanos, está en servir. Y en este caso, hermanos, no es la única vez de que Jesucristo se enfrenta con los discípulos, hablando específicamente de quién va a ser mayor en el reino de los cielos. Como le dije yo anteriormente, hermanos, cuando estaba justamente la mamá de los Zebedeos, que también obviamente quería saber quién iba a estar a la derecha y sentado a la izquierda, en este caso. Y que aún, hermanos, si usted lo ha leído, usted sabe que incluso ellos dijeron que estaban dispuestos de pasar bajo la copa que el Señor iba a pasar en este caso. Porque tal, hermanos, es la ambición. La ambición obviamente nos ciega, hermanos, y estamos propensos de hacer lo que sea, hermanos, con tal de tener dominio y con tal de tener poder. Y lo vemos hoy en día, hermanos, alrededor del mundo. Con muchos hermanos, personas que están en autoridad, lo que quieren que es, hermanos, ejercer autoridad, obviamente, hermanos, tener el poder y dejar que las personas, obviamente, solamente les estén sirviendo. Pero en el reino de los cielos, hermanos, es completamente diferente. Para los que estamos en Cristo Jesús, sabemos específicamente, hermanos, que la grandeza está en qué, hermanos, en servir. Tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando lavó los pies de los discípulos. Como usted lo recuerda, ¿verdad, hermanos? Tocó su, ¿cómo se llama, hermanos? Su toalla. Y también, hermanos, sacó justamente el lebrijo, ¿verdad, hermanos? Y obviamente empezó a lavar los pies de los discípulos. Y él dijo, si el maestro lo está haciendo, ustedes tienen que ser imitadores de qué, hermanos, de tal. Pero aquí hay un problema, porque vemos que los discípulos en este caso quieren poder, quieren autoridad, quieren posición en este caso. Por lo cual el Señor primeramente, hermanos, después de que recibió esta pregunta, lo primero que le dice es, llamando Jesús a un niño, lo puso donde dice ahí, hermanos, en medio de ellos en este caso. Y dice, y dijo el Señor, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de, ¿qué dice ahí, hermanos? De los cielos. Contrasta específicamente lo que está sucediendo con los discípulos. Los discípulos, hermanos, piden ¿qué? Autoridad, poder. ¿Quién va a ser el número uno? ¿Quién, hermanos, va a tener toda la atención? ¿Quién va a tener el dominio? Y obviamente, hermanos, vemos que Jesucristo hace todo lo contrario. Lo que hace, hermanos, es llamar ¿a quién? A un niño en este caso. Y llama a un niño, hermanos, justamente porque nosotros conocemos las características de un niño. Tal vez usted tenga hijos, hermanos, que son niños ahorita, y nosotros fuimos niños, ¿verdad, hermanos? Y obviamente sabemos las características que es cuando uno es un niño. Y obviamente el Señor va a utilizar a este niño, hermanos, como objeto de una enseñanza de lo que representa el reino de los cielos y quienes verdaderamente entran al reino de los cielos. Lo primero que dice, ves, hermanos, los discípulos están preocupados por esto de quién va a ser mayor en el reino de los cielos. Pero Jesucristo lo primero que les contesta es, de cierto os digo que si ¿qué? Os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Primero que todo, hermanos, de nuevo, ¿qué están pidiendo los discípulos, hermanos? Ser mayor o investigar, hermanos, quién va a ser mayor. ¿Será que Pedro va a ser el mayor? ¿Será que va a ser Juan? ¿Será que va a ser Santiago? Queremos, hermanos, de una sola vez ir a Jesucristo que de una vez por todas nos diga quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Pero el Señor les da un paro aquí, hermanos, y primero que todo les dice ¿qué? ¿Qué es lo que les dice? Primero es ¿qué? Volvéis. En otras palabras, hermanos, ¿qué? Se requiere arrepentimiento para entrar primeramente al reino de los cielos. ¿Por qué pidieron primero que todos los discípulos ser mayor? Cuando lo primero, hermanos, que ellos tienen que preocuparse es que, hermanos, es estar ¿qué? En el reino de los cielos en este caso. Y muchas personas, hermanos, se ciegan en la posición, en el título, incluso dentro de las iglesias, para ver quién es mayor dentro de la iglesia, cuando lo más que tenemos que preocupar nosotros, que hermanos, es estar en ¿dónde? En el reino de los cielos en este caso. No era lo que el Señor decía, hermanos, que algunos sacaban demonios, otros decían, no, ¿qué decía el Señor? Estar contentos porque ¿qué? Cuando nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida en este caso. Todo lo demás, hermanos, es bueno. No voy a decir que no es mal, es bueno. Pero sobre todo, hermanos, como los discípulos están perdiendo el enfoque y están poniendo la visión en donde, hermanos, en posiciones
obviamente con una mente carnal, si usted lo quiere ver así, y el Señor tiene que traer corrección y decirle, no, hermanos, primero que todo, discípulos, ustedes tienen que poner su enfoque en qué, donde está el reino de los cielos. ¿Ya lo han alcanzado o no lo han alcanzado? Solo el Señor Jesucristo lo sabía en ese momento con cada uno de los que ellos estaban hablando. Pero por eso dice, que si no os volvéis y os hacéis como niños. Primeramente, hermanos, los niños son inocentes. Y sí, hermanos, es cierto, no se lo va a negar, ellos crecen con una naturaleza pecaminosa y todos los otros hermanos, y se ve, incluso en las acciones de los niños, se ve de que obviamente ellos crecen con una naturaleza pecaminosa porque así somos concebidos y así, hermanos, somos, ¿verdad? Hermanos, mientras estamos en esta carne. Pero aparte de ellos, hermanos, tienen una conciencia más limpia, una conciencia inocente, una conciencia, hermanos, de que no están pecando como hermanos intencionalmente en este caso. Cuando un niño le quita un candy al otro, ¿verdad, hermanos? Obviamente es parte de la niñez. Y cuando están peleando, usted lo primero que dice que es, hermanos, son niños, ¿verdad? Y déjenlos que jueguen y todo eso. ¿Por qué? Porque lo hacen por inocencia. Es parte del pecado que ellos tienen, pero no lo hacen intencionalmente. Con la maldad que alguien que ya tiene razonamiento, hermanos, que ya es adulto, eventualmente ya reconoce que intencionalmente está haciendo, ¿qué, hermanos? Un pecado. Así que dicho esto, hermanos, vemos que el Señor dice que es necesario que primero que ¿qué? Que os volvéis. En este caso, hermanos, estaba haciendo el estudio. Y cuando dice volvéis, tiene que ver con arrepentimiento de pecado. Tener un estado como de niño. No quiere decir que cuando Él dice que necesitan ser como niños, que nos comportemos como niños en el caso de llegar a una etapa de infancia. Porque eso es lo que el Señor no quiere aquí, hermanos. En otras palabras, si usted es creyente, el Señor no quiere estar dándole leche ya, como decía Pablo, sino que usted madure y usted pueda comer carne ya, ¿verdad? Y obviamente digerirla, que es la palabra del Señor. Pero obviamente, hermanos, lo que el Señor requiere cuando dice que hablemos como niños, primero que todo, es que tenemos que nacer nuevamente. Cuando usted recuerda, hermanos, o conlleva justamente a que tenemos que nacer de nuevo y ser como niños en este caso. ¿Por qué, hermano? Usted se recuerda de Nicodemo. Cuando estaba presente con el Señor Jesucristo, Nicodemo sabía mucho acerca de la palabra del Señor. Dice que ayunaba, hermanos, dice que llevaba las ofrendas. Dice que obviamente, hermanos, era maestro justamente, hermanos, sabía absolutamente todo lo que era el Torah. Sabía de la palabra en este caso. Pero nos damos cuenta, hermanos, de que aún no tenía, ¿qué, hermanos? Una relación cercana con Dios en este caso. Se lo sabía todo, pero no se había arrepentido. Y no que, hermanos, sobre todo, no había nacido de nuevo en este caso. Por eso él cuestiona, ¿cómo es posible de que el hombre pueda ir de nuevamente, verdad, hermanos, al vientre de la madre y nacer de nuevo? Pero obviamente el Señor le estaba hablando en términos espirituales en este caso. Porque, ¿qué, hermanos? Cuando queremos ser como niños, primero que todo tenemos que dejar, que, hermanos, el pecado intencional. Y tiene que haber una conversión o un cambio que exige Jesús en este caso. No podemos vivir solamente así como lo están viviendo. Yo viendo, hermanos, con toda honestidad, viendo específicamente la actitud de los discípulos, esto lo que me muestra aquí, hermanos, probablemente algunos no hayan sido conversos. O podían estar siguiendo a Jesús, hermanos, pero eventualmente no tenían una relación cercana con Él, porque es muy fundamental entender que el arrepentimiento por las transgresiones que hemos cometido nosotros, hermanos, es fundamental y es necesario. Aquí lo único que veo yo, hermanos, cuando leo los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, o las obras de la carne y las obras del Espíritu, lo único que veo con los discípulos, hermanos, tener el interés de quién es mayor, veo, hermanos, son obras de la carne en este caso. Y obviamente esas son las que uno debe de dejar, hermanos, mientras uno va madurando. Y como yo les he dicho anteriormente, hermanos, si usted va a Gálatas capítulo 5, donde justamente está este verso bíblico, nos sirve, hermanos, justamente para ver en qué posición estamos nosotros, si de verdad estamos obrando conforme a la carne o verdaderamente estamos, como hermanos, obrando conforme al Espíritu en este caso. Vemos a estos discípulos aquí, hermanos, haciendo esta pregunta. Obviamente usted se puede dar cuenta, hermanos, que probablemente tengan una mente carnal todavía ahora, han estado con Jesucristo, pero nos damos cuenta, hermanos, que es necesario que ellos, antes de preocuparse quién es mayor y quién no es mayor en el reino de los cielos, deben de convertirse primeramente
y arrepentirse de sus pecados y de toda transgresión en este caso. Por eso es necesario, hermano, la primera parte. Porque muchos dicen que tenemos que ser como niños, y sí, los niños son mansos, los niños son humildes, son juguetones, hermanos, son sumisos, son dependientes en este caso, al igual que nosotros lo somos con Jesús, o debería ser de tal forma. Pero es muy esencial de ver que en este pasaje bíblico, hermanos, el Señor nos está instando primeramente a que, ¿qué? A que volváis, en este caso, a tener, justamente, hermanos, que dice aquí, si os volvéis y os hacéis como niños. Si no lo hacéis, no entraréis en donde, hermanos, le dice ahí justamente a los discípulos, en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, ¿qué prefiere usted, hermanos, tener posición o entrar al reino de los cielos? Al reino de los cielos, hermanos, en este caso. Y obviamente vemos que los que están en el Espíritu entienden específicamente que es 1000 veces mejor estar en la presencia del Señor en el reino de los cielos que tener un título y quedar afuera del reino de los cielos en este caso. Dicho esto, fíjense, hermano, lo que él estaba viendo en esta Biblia de estudio que dice aquí acerca de os volvéis, dice. El volverse como niño es la conversión o cambio que exige Jesús, que consta de dos partes. Apartarse radicalmente de todo lo que sea impiedad y volverse a Dios y hacer las obras de justicia. Por ejemplo, producir fruto que muestre arrepentimiento en este caso. Yo digo, ¿los discípulos tendrían algún tipo de arrepentimiento, hermanos? Necesitaban que le jalaban las orejitas, ¿verdad? En este caso, para disciplinarlos, para que el Señor les dé eventualmente una palabra acerca de lo que es el reino de los cielos. Pero obviamente ellos, hermanos, vemos que su visión está completamente distorsionada y los ojos no están puestos en Jesús, sino que están puestos en ¿dónde, hermanos? En las cosas del mundo en este caso. ¿Para qué? Nuevamente, para dominar, ¿verdad, hermanos? Para estar enfrente o sobre las demás personas. Y justamente es algo que tenemos que tener cuidado nosotros, hermanos, también, y ver cómo los discípulos tenían esta mentalidad, y nosotros más bien pedirle al Señor que nos libre de tal mentalidad en este caso, o de tal sentimiento, que obviamente, hermanos, es pecaminoso en este caso. No estar buscando puestos ni nada de esto, que todo, hermanos, se lo digo de esta forma. Si usted es parte del liderazgo de la iglesia, es porque el Señor lo permite. Una. Segundo, es el Señor el que da los dones, en este caso, por parte del Espíritu Santo. Así que no deben de haber contiendas dentro de la iglesia por puestos, por posiciones, por títulos, por lo que usted quiera, porque al final de todo, hermanos, somos el mismo cuerpo de Jesús. Primero que todo, y siendo el cuerpo de Jesús, hermanos, es el Espíritu Santo. Nuevamente, es el Espíritu Santo el que da los dones específicamente, hermanos, para que usted obre en la iglesia del Señor, para ayudarnos como hermanos, unos a los otros en este caso. No todos tenemos, y la palabra del Señor lo dice eventualmente, que no todos tenemos el mismo don espiritual. Entonces, ¿imaginan, hermanos, que todos tenemos el mismo don espiritual? No, tiene que ver que, hermanos, diversidad de dones. Porque si yo le puedo servir de una forma, hermanos, usted me va a servir a mí de otra forma y a mis hermanos de otra forma. Eventualmente, todos nos vamos a ayudar a cada uno conforme al don que Dios ponga en cada uno de nosotros. Y es nuestra responsabilidad de que, hermanos, ejercerla, en este caso, para el bienestar del cuerpo de Cristo Jesús, en este caso. Segundo dice aquí, hermanos, no denota sencillamente un solo acto de tristeza o penitencia, sino una actitud que abarca todos los aspectos de la vida. Es necesaria porque por naturaleza el ser humano sigue en un estilo de vida que lo aleja de Dios y que lleva a la muerte eterna. La conversión es la respuesta humana al don de salvación de Dios, lograda por la gracia y el poder del Espíritu Santo, recibidos por la fe en este caso. Debido a una nueva relación con Dios, la conversión incluye cambios en las relaciones, los hábitos, los compromisos, los placeres y en toda la manera de apreciar la vida. La conversión es parte de la genuina fe salvadora y un requisito fundamental de la salvación y también de la santificación.
Con lo que quiere decir aquí, hermanos, es que justamente vemos que los discípulos en este caso seguían al Señor, pero no había una fe genuina salvadora. Porque, hermanos, sus hábitos, sus relaciones y todo lo que era conforme a ellos, hermanos, solo estaban puestas su mente en algo que era de que, ¿qué? Tener un puesto en el reino de los cielos en este caso. Y tales cosas, hermanos, cuando usted es un creyente genuino, que ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y tiene al Espíritu Santo morando dentro de usted, hermanos, ninguno de esos pensamientos tendría que venir hacia usted en este caso. Si usted es un creyente genuino, y esos pensamientos vienen hacia su mente, hermanos, de ser el número uno, ahora sí, hermanos, arrepiéntese, hermanos, y vuelva a los caminos del Señor. Arrepiéntese y obviamente, hermanos, deje que el Señor lo continúe limpiando y lo continúe guiando en los caminos del Señor en este caso. En el camino que se le conoce como de santidad. ¿Ok, hermanos? Así que es muy importante todo eso, hermanos. Por eso es que es bien esencial que primeramente, hermanos, ¿quién debe ser mayor? No se preocupen quién es mayor. Primero que todo, es necesario que volvéis y también nos hagamos como niños, o si no, hermanos, simplemente no vamos a entrar al reino de los cielos en este caso. Se lo digo eventualmente, hermanos, no aplica. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo, como le dije yo, si el Señor nos muestra tales cosas, que estamos deseando cosas, que queremos ambición, o que obviamente, hermanos, somos tentados por el poder, es hora de arrepentirnos y pedir al Señor que nos ayude a dejar tales cosas, porque estamos aquí nada más como que, hermanos, como siervos de Él, para servirle. Y obviamente, hermanos, vivir una vida en santidad, primero que todo para la honra y la gloria de Dios sobre todo. Y luego dice aquí, hermanos, pero continuando acerca de esto, ¿verdad? Dice, entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor, ¿en dónde, hermanos? En el reino de los cielos. Y obviamente, hermanos, es algo que el Señor dice. Pero espero que cuando usted sirva, hermanos, o cuando usted se humille ante el Señor, no espere tales cosas. Que en su mente, hermano, no esté esa ambición de que usted va a hacer ciertas cosas para doblarle el brazo al Señor. No debe de ser así, hermanos, todo lo contrario. Usted debe de humillarse ante el Señor como hermanos voluntariamente y obviamente, hermanos, acercarse a Él. ¿Qué es lo que dice el Señor? Es que dice justamente, hermanos, dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Entrando un poquito más acerca de lo que es los niños ya en sí. Sabemos que el Señor cuida de ellos, los protege a ellos, le importa los niños. Por eso llamó a un niño justamente, hermanos, en esta situación, porque en esos tiempos, hermanos, los niños eran como insignificantes para el pueblo judío en este caso. Por otras palabras, hermanos, no tenían voz, o muchas veces, hermanos, solamente como un cuerpo, pero eventualmente no les daban la importancia que verdaderamente un niño tenía que tener como ser humano. Pero más bien sabemos que el Señor, que acepta a todos, hermanos, y que es un Dios justo, obviamente llamó justamente a este niño para estar en medio de todos los discípulos, para darles justamente este ejemplo de que como esta actitud de un niño humillante, hermanos, que el Señor dice que lo llamó y lo agarró. Y el niño, ¿qué hizo, hermanos? Hizo caso primero que todo. Si usted se da cuenta, hermanos, ahí no dice que el niño dijo, no quiero llegar, aunque entre los niños se ponen rebeldes, ¿verdad, hermanos? Pero justamente él solo fue, que hermanos, submiso y se acercó justamente a Jesús en este caso. En otra ocasión, hermanos, usted recuerda, y creo que se titula en la palabra del Señor como Jesús bendice a los niños. Usted se da cuenta también, hermanos, de que justamente Él mandó a llamar a los niños y justamente los discípulos también, hermanos, estaban tratando de obstaculizar y no permitir que los niños se acercaran a Él. Mas Él les dijo que dejar que los niños se acerquen a mí. Porque de ellos es que primeramente, ¿qué dice, hermanos? El reino de los cielos, les dice. Así que, hermanos, para el Señor Jesucristo, a Él sí le importa, protege y cuida a los niños en este caso. Usted tiene niños, hermanos, se lo digo de esta forma, Dios los está protegiendo en este momento.
Y a todo momento, hermanos, en la vida de nuestros niños, Él está con ellos, hermanos, constantemente. Y Él los guarda y los protege. Fíjense, hermanos, que dice aquí. Dice, cuando recalcamos la entrada en el reino, es decir, el nuevo nacimiento, encontraremos que el que se humilla a sí mismo como un niño es el mayor en el reino de los cielos. Y hermanos, y no son solamente palabras que Jesucristo está dejando aquí. Si usted se da cuenta, hermanos, Jesucristo mismo obró con qué, hermanos, con humildad. Nos enseñó humildad, hermanos, que no solamente quedó en qué, en palabra, sino que también, ¿qué, hermanos? En hechos en este caso. Fíjense, hermanos, ¿qué es lo que nos dice? Si me puede acompañar usted a la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que dice, hermanos, Santiago. No es Santiago, hermanos. Quiero ver, ahorita se los busco, hermanos. Obviamente cuando se despojó nuestro Señor completamente, hermanos, Filipenses capítulo 2. A ver qué dice Filipenses capítulo 2. Ahí lo tenían las notas, hermanos. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2, porque el Señor nos da la pauta, hermanos, a lo que es ser humildes en este caso. La humildad, hermanos, no tiene que ver nada con la ropa que ustedes se ponen, hermanos, porque hay personas que son más orgullosas y pueden estar vestidos, hermanos, como que dice, hermanos, no con buena ropa. Y hay personas que tienen buena ropa y actúan humildemente en este caso. Usted me entiende lo que les digo. Fíjense lo que dice. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Salvos por gracias, dice aquí. Quiero ver, yo creo que lo tenía aquí, hermanos. Perdón, hermanos. Estoy en Efesios en vez de Filipenses. Ahí está, me lo movieron. Dice aquí, hermanos, humillados y humillación y exaltación de Cristo. Dice lo que dice, hermanos, justamente Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto contrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con qué, hermanos, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a qué, a él mismo en este caso. No mirando cada uno por lo suyo propio, egocentrismo en otras palabras, hermanos, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa, ¿a qué, hermanos? A qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, ¿qué dice ahí, hermanos? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que, ¿qué, hermanos? Que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de ¿qué, hermanos? De Dios Padre aquí. Así que el Señor, primeramente que todo, hermano, nos da específicamente, hermanos, el modelo de la forma de ser humilde. Y muchas personas se pueden, hermanos, aferrarse o arraigarse específicamente a un título, justamente, hermanos, en la sociedad, o porque viene de tal familia, o porque, hermanos, tiene ciertos específicos tipos de, ¿qué, hermanos? De objetos, hermanos. Pero nada de eso, hermanos, trae humildad. Lo que trae humildad, hermanos, que es cuando usted se arrepiente y se acerca al Señor. Usted, hermanos, Él nos enseña a ser humildes y nos enseña a ser mansos. Y a través del Evangelio, hermanos, nos lo prueba. No solamente lo está diciendo aquí por un niño que está ahí, hermanos, sino que nos lo muestra Él también, de que es necesario que nosotros tengamos ese corazón de que, hermanos, de humillarnos, de ser humildes, hermanos, y llegar a ser siervos de Dios en este caso. Eso, hermanos, es un fruto de la salvación que usted ya tiene en este caso. Por eso, usted no se preocupe tanto por títulos, hermanos, ni aquí dentro de la iglesia ni en la sociedad. Si el Señor lo llama para algo, gloria a Dios en este caso. Que toda la gloria sea para Él, hermanos. Pero no estar buscando, no causar contiendas, hermanos. Y pasa, se los digo honestamente, pasa en muchas iglesias, hermanos.
Hay muchos hermanos, que obviamente quieren buscar y quieren títulos en este caso. Y suceden contiendas, suceden malentendidos, y no debe de ser así, hermanos, esperar en el tiempo de Dios y dejar que el Señor nos muestre a nosotros conforme a los dones espirituales. Y si usted no sirve aún, hermanos, si usted no está sirviendo al Señor Jesucristo y usted es creyente y es sellado por el Espíritu Santo, tome un tiempo para orar con el Señor y que le muestre dónde usted puede servirle al Señor en este caso. Deje que Él le diga, y créame que cuando usted le ora, Él, hermano, se lo digo así claramente, se lo va a mostrar. Porque Él es bueno y Él se lo va a mostrar en este caso. Y no solamente, usted se va a gozar en la posición donde el Señor lo va a permitir que usted sirva en este caso. Se va a gozar y va a ser de bendición para los demás también en este caso. Así que recordemos, pero muy importante, hermanos, de llegar a ser como niños. Como niños dijo justamente nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Como lo dije no anteriormente, no es un acto de infancia, de infante que tenemos que tener, hermanos, pero sí humillarnos ante a Él y obviamente ser en obediencia, confiar en Él, tal como un niño lo hace, hermanos. Pongan un niño en un lugar oscuro. ¿Qué va a hacer el niño, hermanos? Se va a asustar, va a tener miedo, pero cuando escucha la voz de papá o de mamá, ¿qué sucede, hermanos? El miedo se pierde. ¿Por qué? Porque tienen confianza en sus padres en este caso. De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que tener esa confianza con nuestro Padre Celestial, que no importa dónde estemos, hermanos, aún como dice, ¿verdad? En valle de sombra de muerte, saber de que el Señor está ahí con nosotros a todo tiempo, hermanos, y cuida, protege de cada uno de nosotros. Y le digo nuevamente, tal como le dije acerca de los niños, usted le importa a nuestro Señor. Y por eso, hermanos, es de que le da usted don de salvación con usted, que usted ha recibido con fe. Y ahora usted, hermanos, es un hermano en Cristo Jesús, porque ha aceptado a Jesucristo. Y ahora toda la honra y la gloria es para Él, porque usted es siervo de Él. Y todo lo que usted hace, como dice la palabra del Señor, hacerlo como para Él en este caso. Dicho esto, hermanos, vamos a dar término a lo que es ya la predicación del día de hoy. Si fue un poco corta, hermanos, solamente de estos 5 versos. Pero olvide, hermanos, quitar esa mentalidad que justamente tuvieron los discípulos en este caso. Simplemente, ¿qué tal, hermanos? Asegurarnos primero que todo la entrada en el reino de los cielos. Yo le hice esa pregunta, hermanos, al principio. ¿Qué es mejor, hermanos, tener un título o tener, hermanos, asegurar la entrada en el reino de los cielos? Obviamente, hermanos, en el reino de los cielos va a ser lo mejor de lo mejor, hermanos. Y obviamente, quitar esa mentalidad carnal. Y justamente, hermanos, no estar en disensiones en este caso ni en contiendas, sino que saber que el Señor es bueno, hermanos. Y vivir espiritualmente, hermano, como un niño, confiando, creyendo, descansando, sirviéndole humildemente a nuestro Señor. Dicho esto, Pastor, ¿quiere que termine en oración o usted hace la doxología y luego ora? Ok, vamos a orar, hermanos. Gracias, estamos bendito Padre Santo Dios, te damos inmensas gracias por este día. Gracias, Padre Santo Dios, porque en verdad que tú nos has hablado, Padre Santo Dios, a quitar la mentalidad justamente, Padre Santo Dios, en las cosas carnales, en las cosas, Padre Dios, en las tentaciones acerca del poder. Más bien, Padre Santo Dios, continúa transformando nuestros corazones, nuestras mentes, a llegar a ser humildes, Padre Santo Dios, a ser imitadores de Cristo Jesús, en este caso de tu Hijo, Padre Santo. Y obviamente, Padre Dios, sobre todo, para darte toda la honra y la gloria, que solamente tú eres merecedor de tal, Padre Dios. Mientras compartimos en este día, Padre Dios, los sagrados alimentos, Padre Santo, que tú los bendigas, Padre Santo Dios, y que sean de bienestar para nuestros cuerpos, Padre Santo Dios, y a la misma vez que tengamos un gozo en este compañerismo, que haya amor, Padre Dios, que haya paz, un amor que sea arraigado en ti primeramente, Padre Santo Dios. Bendito eres tú, Padre Santo Dios, te damos toda la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dicho esto, hermanos, daré tiempo a nuestro pastor para terminar con la doxología.